Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes a todos ustedes, dependiendo de dónde estén. Muchísimas gracias al Departamento de Justicia, a nuestros colegas en NIWAP y también, por supuesto, a Leslie Orloff, que espero que hayan también tomado en cuenta que ella fue la que hizo posible esta presentación. Y bueno, quisiera empezar explicando por qué estamos aquí el día de hoy y qué es lo que quisiéramos lograr. Todo esto se basa en la orden presidencial 140112 y esta es una orden que se llama Restaurando la fe en los sistemas de migración y también fortaleciendo los esfuerzos para los nuevos estadounidenses. Esta es una orden ejecutiva súper importante y bajo ella creamos esta estrategia interagencia para promover la naturalización. Mi agencia, el USCIS, ha estado desde 2021 apoyando y asociado con algunas organizaciones sin fines de lucro privadas, otras instituciones, así como personas de interés para poder abordar estas necesidades de más de 9.1 millones de residentes que pueden ser elegibles para aplicar para esta naturalización de acuerdo a su residencia permanente. Muchos de ustedes a lo mejor ya están enfocados en algunas de estas actividades de naturalización y bueno, pues estamos abiertos para escuchar de sus experiencias. Bajo esta orden hay 13 diferentes instancias federales, incluyendo el Departamento de Justicia. Y también el Departamento del Interior. Entonces, bueno, por primera vez en nuestra historia ya tenemos este enfoque para promover la naturalización y tenemos también a nuestros miembros de trabajo para poder hacer que esto sea posible. Entonces, la estrategia que se publicó en julio de 2021 por parte de la Casa Blanca y del USIS está en nuestra página web usis.gov/promoting naturalization o promoviendo naturalización. Hay muchas cosas que suceden debajo de esta, pero una de las más importantes es que estamos tratando de enfocarnos en evidencias y en datos. Entonces, en un momento o dos voy a resaltar parte de los datos que van a afectar a los grupos que probablemente son con los que ustedes trabajan o que les interesaría ayudar. Y quisiera mencionar que las estrategias se dividen en tres áreas principales. Está en las iniciativas de alcance comunitario, las asociaciones y construcción de capacidades y la capacitación. Y hoy vamos a ver las tres y estamos llegando con ustedes para quienes se unieron a esta llamada porque están en comunidades a lo largo de todo el país y nos interesa explorar este tema directamente con ustedes. Esperamos poder agregar a sus capacidades y a sus asociaciones para poder llegar a todas aquellas personas que son elegibles para ser naturalizados, específicamente como algunos de los grupos objetivos de los que vamos a hablar. El enfoque de esta estrategia está muy involucrada en llegar a algunas comunidades remotas y aisladas o grupos que son específicamente vulnerables o tienen barreras que superar. Estamos limitados en nuestra capacidad para contactar a esas personas que son elegibles para la naturalización, a pesar de que sí vamos a hacer un piloto con el gobierno, pero es por eso que estamos haciendo este alcance con ustedes. Quisiéramos compartir ciertos datos con ustedes sobre algunos casos de estatus de inmigrantes juveniles especiales, así como algunos otros temas. Y nuestra oficina, bueno, una de las personas en nuestra oficina no pudo unirse, pero sí era muy claro que teníamos que tener mucho cuidado con la parte de compartir los datos. Entonces, ninguno de los datos que estamos compartiendo que van a compartirse realmente van a estar dando algún tipo de información personal. Entonces, les vamos a dar nada más datos generales sobre, por ejemplo, las VAWAS y las visas T o las visas U. Y eso pues también es importante en el momento de considerar cómo seguimos adelante con estos casos. Entonces, para los inmigrantes juveniles especiales en Estados Unidos, sabemos que son casi 20,000 ahora los elegibles, es decir, que son de 18 años de edad o más grandes y han estado como residentes permanentes por 5 años y se ubican principalmente en California, Nueva York, Texas, Florida y Massachusetts, con algunos otros números más pequeños en Virginia, Maryland, Nueva Jersey, Arizona y Georgia. El 70% de estas personas inmigrantes juveniles especiales pueden tener esta residencia de entre 5 y 10 años
y el 5% pueden estar ya de 20 o más de estos años de residencia. Sabemos que en el esquema de la parte de inmigración es un punto muy pequeño de los 9.1 millones, pero no queremos que estos inmigrantes juveniles especiales no estén o se nos desbalaguen, digamos. Entonces era uno de los puntos que queríamos mencionar con ustedes, así como también algunos otros. Para poder trabajar con los representantes acreditados, quisiera mencionar algunos de quiénes son. Quisiera mencionar los números para los permanentes residentes y, por ejemplo, para víctimas de trata, hay más de 7,000 que tienen este estatus. Están ubicados específicamente en California, Texas, Minnesota, Hawái y Florida y Nueva York. El top 6 también incluye Florida y Miami, que son más o menos igual, entonces por eso los pusimos en categorías iguales. Ahora quisiera mencionar sobre los tipo U. Tenemos más de 94,000 dueños de estas visas que están ubicados principalmente en California, Texas, Nueva York, Florida, Minnesota, Illinois, Washington, Carolina del Norte, Colorado, Oregon y Georgia. Y aquí incluimos Oregon y Georgia porque básicamente en tamaño es un poco lo mismo. Ahora voy a pasar al grupo que probablemente es con el que están más familiarizados, que son los beneficiarios de VAWA o los residentes permanentes. Están ubicados en California, Nueva York, Texas, Florida y Nueva Jersey. Son más o menos unos 83,000 personas. Una de las cosas que queremos hacer para poder llevar la atención a grupos que a lo mejor trabajan con VAWAS, pero no con la ciudadanía, es crear algunas hojas de cálculo de hechos. Van a ver que nosotros ya las hicimos para algunos de estas personas con estos beneficios y están disponibles en nuestra página de UCIS, en la parte de recursos, y pueden ayudarles y también los pueden utilizar como referencias. Igualmente las van a ver después en el programa el día de hoy. Nos orgullecemos bastante de estas hojas de cálculo. Espero que les sean útiles. Las pueden compartir con sus clientes o clientes anteriores. Incluyen mucho la parte de naturalización, también una revisión y los siguientes pasos para aplicar. Y también tienen un link para nuestra herramienta de elegibilidad. También hablan de los procesos, por ejemplo, las tarifas que se tienen que pagar, la comunicación con UCIS con respecto a los beneficios para las clases protegidas, y también hablan de los recursos para poder encontrar ayuda pro bono, así como sesiones de naturalización gratis y recursos para inglés y también para los exámenes, tanto para inglés como el examen cívico. Como mencioné, estos están en línea y bueno, pues esperamos que les sean muy útiles porque sí estamos muy orgullosos de estos recursos. También las personas que tienen visa tipo U y T también pueden llegar a tener este estatus, y aquí estas hojas pueden cubrir las diferentes peticiones y también las exenciones para la residencia permanente o la cancelación de la expulsión para personas que están bajo la provisión 40AB2. Esta hoja de cálculo también les brinda información muy específica y no se les va a contactar a los cónyuges anteriores, y tampoco tienen que establecer que están viviendo con su cónyuge para poder dar documentación. Entonces me parece que eso también puede ser bastante útil. Y antes de darle la palabra a Mary, que es quien va a estar dando la presentación sobre el proceso, también me gustaría mencionar dos ideas que a lo mejor pudieran resultarles interesantes. Contactamos a la Asociación Estadounidense de Facultades de Derecho, nos mandaron una invitación. Tenemos más de 50 facultades de Derecho que se unieron y estamos buscando el apoyo de estas escuelas para enfocarnos en algunos casos. A lo mejor esto pudiera interesarles para trabajar con algunas facultades de Derecho en su área, porque es una poca cantidad de tiempo con estudiantes pues que quieren justo empezar a tener esta experiencia y su práctica. Entonces tenemos dos ideas, que es quitar o permitir que se trabaje con ellos para poder ayudar a las personas que pudieran ser elegibles para que llenen la aplicación, la solicitud y completen todo el proceso. Entonces, los solicitantes o estas solicitudes pues son largas y son relativamente fáciles, digamos, para los estudiantes de derecho para que las puedan rellenar, y también necesitan ciertas horas de servicio público para graduarse. Muchas facultades de derecho ya lo han hecho, pero les estamos ahora pidiendo a otras que incluyen esta solicitud como parte de sus requerimientos
conocimientos para animarlos a que empiecen a participar en esto y también de esa manera pues tal vez traer un poco más de estudiantes junior más allá de los de segundo y tercer año. También estamos proponiendo algunos días de servicio. Esto ya está sucediendo. De hecho, esta semana en Fresno vinieron algunos estudiantes aquí a Fresno, California, del área de la Bahía. Y estos son servicios especialmente con respecto al Día de la Constitución, que es el 17 de septiembre, y el Día de Martin Luther King, el 16 de enero del próximo año. Y muchos de estos estudiantes quisieran empezar a tener esta experiencia jurídica que les va a permitir poder hacer algo, además de o en lugar de sus clínicas legales. Entonces, esto les puede dar la oportunidad de emitir identificaciones, hacer algunas entrevistas con clientes y también empezar a trabajar en, con un beneficio migratorio bastante importante. Entonces, esto es algo que nosotros hemos visto. Se están empezando a comprometer a esto las facultades. A lo mejor ustedes pueden trabajar con ellos o probablemente pudieran mandarles a sus clientes para animarlos a que se naturalicen. Y en nuestra última llamada tuvimos una idea por parte de Bannister y Wasser, que es una abogada en Seattle y ella tenía una idea y yo sé que están muy ocupados con su trabajo con sus clientes, pero estaba teniendo esta idea de utilizar este sistema en el momento en el que manda el archivo para el cliente. Entonces lo que hace es configurarlo para poder tener una entrevista de naturalización en un futuro para que la persona entonces esté lista y tengan esta especie de recordatorio de seguir adelante. Entonces es una muy buena idea que también tuvimos en nuestra una última llamada. Voy a parar ahí y ahora le voy a pasar la palabra a mi colega Mary Flores, que ella va a estar presentando a mucho más detalle el proceso de naturalización para inmigrantes. Espero que esto lo encuentren valioso. Apreciamos muchísimo su tiempo, su interés en este proyecto y esperamos escuchar de ustedes. Muchísimas gracias y ahora le doy la palabra a Mary. De hecho, Kelly, muchísimas gracias por esa presentación. Lo apreciamos muchísimo, pero antes de que intervenga Mary, antes de que presente y va a ver todos los requerimientos de naturalización, queríamos antes revisar algunos de los recursos que están disponibles a través de NEWAP. Entonces, más bien le voy a pasar la palabra a Rocío para que cubra eso rápidamente y ya después vamos a la sección de Mary, que seguramente todos también están ansiosos de escuchar igualmente. Muchas gracias, Edna. Muchas gracias, Kelly, por todo esa introducción sobre este punto y por qué es importante. Yo soy Rocío Molina. Una disculpa que me adelanté, pero muchas gracias por eso. No, sin problema. Yo soy Rocío Molina, yo soy subdirectora del proyecto NEWA, Proyecto Nacional de Defensa de Mujeres Migrantes. Ahí está nuestra directora Leslie Orloff, que no pudo estar con nosotros el día de hoy. Y le pedí a 12 de nuestros expertos de asistencia técnica que estén con nosotros. Espero que puedan saludar. Son Michael y Edna Yang. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Edna Yang. Yo estoy muy feliz de verlos todos aquí el día de hoy. Brevemente, yo soy codirectora ejecutiva en American Gateways. Brindamos servicios jurídicos en 3 diferentes condados tejanos. Mick, ¿te quieres presentar? Sí, claro. Muchas gracias, Edna y Rocío. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por pasar tiempo con nosotros el día de hoy. Tenemos cosas muy buenas para compartir con ustedes. Yo soy Michael Lariviere, que yo he estado en la unidad de delitos especiales en el Departamento de Policía de Salem. No sé cuánto tiempo ha sido ya, Rocío, probablemente más de una década. Hemos estado también haciendo estos diferentes trabajos en proyectos con UAP y muchas otras instancias, así como también instancias de gobierno a lo largo del país. Entonces, pues bueno, vamos a hacerlo lo mejor que podamos para poder compartir parte de esta información valiosa para tanto las autoridades, así como todas las personas en campo para poder hacer que las comunidades estén a salvo. Entonces, bueno, ya lo dejaré ahí. Ok, muy bien. Y también para poder brindar estos esfuerzos que el DHS está haciendo con estos programas, nada más queríamos decirles que estamos aquí. Queremos saber que también ustedes puedan tener este tipo de asistencia técnica para las sobrevivientes que puedan ser elegibles sobre la ciudadanía y como se va a escuchar también sobre la naturalización, pero bueno, básicamente que el ser un ciudadano es mucho más estable para las víctimas y puede darle toda esta diferente gama de servicios que les va a ayudar a superar sus traumas. Este webinario se está grabando y en la caja de chat pueden encontrar todos estos recursos y estas diapositivas y otros materiales pueden copiarlos. Estamos proporcionando esto como una asistencia técnica y estamos aquí para ayudarlos, para apoyar a los sobrevivientes
y ya que sean jueces, abogados, de cualquier tipo, estamos aquí para ayudarlos. Tenemos entrenamientos que estamos haciendo en persona y virtuales como este webinario y tenemos recursos en diferentes lugares en nuestro hub de recursos, en nuestra biblioteca y también damos asistencia técnica 1 a 1 y consultas. Así que esos son algunas de las 3 formas principales en las cuales podemos apoyarlos. Con videos de entrenamiento, podemos ayudarles a desarrollar protocolos y políticas si quisieran desarrollar políticas para identificar cuáles son los sobrevivientes que son elegibles para la ciudadanía. Podemos ayudarlos a hacerlo. Gracias, Rocío. Y quisiera pasar un par de minutos compartiendo con todos algunos de los recursos tan importantes que tenemos a través de NIWAP. Y quiero asegurarme de que aclaremos que estamos incluyendo a los abogados en eso. Cuando salimos al campo, hacemos los entrenamientos y trabajamos con esa asistencia técnica y las otras cosas que proporcionamos y que nos involucramos. Usualmente está Jane con nosotros y también involucramos a los abogados. Hacemos entrenamientos en personas. Tenemos un calendario totalmente lleno todo el año. Tenemos una biblioteca en línea y hay una sección especial que habla de los recursos que las agencias del orden público pueden utilizar para mantener nuestra comunidad a salvo y traer a las víctimas a la luz. Tenemos un programa 1 a 1 que puede alcanzar quizá a aquellas personas que están fuera del alcance. Podemos alcanzarles y tratar de tener una conversación, empezar a tener una conversación con ellas. Y si están en una agencia del orden público y quieren ayuda con una situación específica que estén atravesando, podemos ayudarles a organizar un equipo, podemos hablar por teléfono. Hemos empezado un podcast recientemente a través del website que pueden acceder y pueden escucharlo en cualquier momento. Es muy fácil de escuchar. No son cortos, no va a llevarse mucho tiempo, así que yo los aliento a que accedan a él. Y otra vez, yo creo que este programa de asistencia técnica 24/7, y puedo hablar por mí mismo, habiendo trabajado en el campo por tanto tiempo, yo de hecho tuve que llamar con una pregunta que tenía a pesar de todos los años que llevo trabajando en esto, ya que un sobreviviente estaba teniendo algunos problemas y a las 2, 3, 4 de la mañana pude hablar y pudimos hacer lo que tuvimos que hacer. Hice una llamada y obtuve la información para proteger a alguien que lo necesitaba en un horario fuera de oficina. Así que gracias, Rocío, Leslie y todo el equipo de NIWAB por ayudarnos a todos nosotros que trabajamos en campo. Y otra forma que tenemos de ayudar, como dijo Michael, y para los jueces también podemos apoyarlos y ayudarlos a apoyar a las víctimas de trata y ayudar a asistencia técnica en el ambiente que involucra a varios de sus colegas. Como dijo Michael, la biblioteca pueden accederla en línea, hay diferentes temas y aquí está también el vínculo a la liga para el podcast que se mencionó anteriormente. También tenemos un mapa de beneficios públicos interactivo y aquí dice cómo se puede acceder a los recursos. Están divididos por categorías, por ejemplo, alguien que tiene una visa U, cómo resuelve su solicitud y cómo puede solicitar a alguien una residencia legal permanente. También los invito a que vean a nuestro directorio. El programa no es ahí. Pueden buscarlo y de esa forma pueden dirigir a personas a su propia agencia para que busquen a alguien dentro de su propia comunidad. Así que esto fue muy corto y breve, así que le voy a pasar el micrófono a Rocío para que nos hable más acerca de la ciudadanía.
You're Ah, muted. Mary, si estás hablando, solamente quiero avisarte que estás en silencio. ¿Me escuchas? Ken. ¿Me escuchan ahora? Ok, estaba en el teléfono y no sé qué estaba pasando. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Mary Flores y trabajo en la Oficina de Ciudadanía en la rama de educación y quisiera presentarles a nuestro equipo que ayuda con el entrenamiento. Jeremy Williams, que es un especialista en programación, eh, el Sean Chuckle, que es el especialista del programa de educación, y quisiera agradecerles a todos ustedes por tomarse el tiempo de su ocupado horario para asistir a este seminario. Yo voy a estar presentando en los requerimientos generales del proceso de naturalización. La siguiente diapositiva, por favor. Voy a darles un resumen del proceso. Me disculpo, pero We can see the process slide. Yeah, we can see. podemos ver la diapositiva, Mary. Solamente, ¿sí está funcionando? Ok, no la estoy viendo de mi parte. Entonces, el procedimiento de naturalización. Empezamos preparando y entregando el formulario N-400, la solicitud de naturalización, para que el aplicante lo pueda hacer ya sea por papel o en línea. Yo siempre hablo de la parte en línea porque en el momento en el que se envía, se pone el botón, ya empezó el proceso. Pero cuando lo envían en papel, todavía hay que mandarlo al correo y el tiempo en el que se recibe el documento puede ser hasta de 7 días después de que se entregó. Así que el departamento de USCIS va a recibir la solicitud, el aplicante va a recibir una notificación de que ya recibimos la solicitud y vamos también a darle una cita para su biométrico, su examen biométrico. El solicitante después se va a presentar de acuerdo a la cita, al aviso que le llegó para su cita biométrica. Y una vez que recibieron su cita para lo biométrico, el individuo va a, una vez que el solicitante llega a la oficina, el agente de migración lo va a entrevistar, le va a tomar el examen de naturalización y después se le va a entregar cualquier actualización que sea necesaria. El solicitante en ese momento, una vez que se termine este proceso, va a recibir la notificación, ya sea que pasaron o que tienen que regresar. Pero cuando ellos se van de esa oficina, ya tienen que irse con un aviso, ya sea que va a requerir información adicional o que se aprobó. Una vez que la solicitud se aprobó, se le va a programar la ceremonia de juramento. En algunas áreas es una ceremonia un poquito diferente, es una ceremonia en un juzgado y algunos de los retrasos que hemos tenido, disculpen, hemos tenido que reprogramar a algunos individuos a que vengan en las ceremonias mucho más grandes debido al retraso que hemos tenido en estas ceremonias. ¿Cuánto cuesta este trámite? Son $640 por el formulario N-400, $85 para los biométricos. Y ha habido un poco de confusión acerca de los biométricos y recibimos muchas preguntas al respecto porque los individuos que tienen algún tipo de solicitud con USCIS, algunas veces podemos refrescar las huellas que ya les tomamos. Sin embargo,
aunque la persona no tenga que presentarse a tomarse las biométricas otra vez, de todas maneras las huellas tienen que ir por el mismo proceso, el proceso normal, y eso cuesta. Entonces, en total, el proceso cuesta $725 para las personas que tienen 75 años o más. No tienen que pagar por el examen biométrico. También hay un costo si se tiene que pedir una disculpa para no cubrir el costo, que va a ser la mitad del costo. Algunas personas bueno, pueden recibir este beneficio y les vamos a mandar la liga para que todos puedan acceder, y eso va a estar en www.uscis.gov, y hay mucha más información en ese sitio web. Ahora vamos a pasar a los requerimientos. Los requerimientos generales, voy a hablar de ellos en general y después vamos a hablar de uno por uno. Para convertirse en un ciudadano naturalizado, el solicitante tiene que tener 18 años o más. No hay excepciones para este requerimiento. Haber sido un residente permanente legal o LPR por sus siglas en inglés. Haber estado físicamente viviendo en los Estados Unidos de forma continua. Vivir en un distrito, en el mismo distrito donde se hizo la solicitud, y tener una buena reputación. El solicitante también tiene que tener un conocimiento básico del inglés, tener conocimiento de la historia y del gobierno de los Estados Unidos y tomar un examen. Ok, vamos a hablar ahora de cada uno de ellos. La edad. El solicitante debe tener por lo menos 18 años de edad para hacer la solicitud de naturalización. El tiempo como un residente permanente legal. Los solicitantes tienen que haber sido residentes permanentes legales por lo menos 5 años o 3 años y han estado casados con un ciudadano norteamericano. La mayoría de nuestros solicitantes lo han sido por 5 años, pero los individuos muchas veces que caen bajo el beneficio de VAWA solamente cumplen los 3 años o menos. El requerimiento 333. Si se está solicitando naturalización basado en haber estado casado con un ciudadano norteamericano, el solicitante debe haber sido residente permanente legal por 3 años. El solicitante debe haber estado casado con el mismo ciudadano norteamericano por 3 años, y el esposo del residente permanente legal, que es un ciudadano norteamericano, debe haber sido un ciudadano norteamericano por 3 años. La residencia continua. Si el solicitante debe cumplir con el requerimiento de la residencia continua en los Estados Unidos. Si el solicitante está fuera de los Estados Unidos hasta 6 meses, la residencia continua no se ha roto. Si el solicitante ha estado fuera de los Estados Unidos de 6 meses a 1 año, quizás se haya roto, y si ha estado fuera de los Estados Unidos más de 1 año, lo más seguro es que ya se haya roto. 6 meses significa que han estado fuera del país de forma continua por 6 meses. Digamos, si el individuo salió en enero, pero regresó en febrero, entonces se salió otra vez en marzo. Ese rompe las ausencias de los Estados Unidos. También, si el individuo está fuera más de 6 meses por circunstancias fuera de su control, pueden documentar las razones y también pueden solicitar la documentación, asegurándose de que hayan mandado esas pruebas o esa documentación junto con la solicitud. La presencia física. Vamos a hablar de la presencia física aquí. El solicitante debe estar físicamente presente en los Estados Unidos, que es el total de días que se está presente en los Estados Unidos. Cuando el individuo viaja fuera de los Estados Unidos, esos días. When the applicant comes back into the United States, the day they come back in, that day forward does not count against them. The applicants must be physically in the United States for at least half of the statutory period. And here we have done the math. So if the Es mitad del periodo reglamentario. Si el solicitante está aplicando por el periodo de 5 días, la mitad de esos días tendría que haber estado aquí. Entonces, 5 años por 365 días es un total de 1,825 días. La mitad de esos días son 913 días. Entonces, el solicitante que está solicitando
bajo el periodo reglamentario de 5 años, tuvo que haber estado presente físicamente en los Estados Unidos por 913 días. Si se está aplicando por el periodo reglamentario de 3 años, entonces el individuo tendría solamente que haber estado físicamente en los Estados Unidos por 548 días. El tiempo que el solicitante lleva viviendo donde solicitó. El solicitante tiene que haber estado viviendo en el distrito o estado donde está solicitando naturalización por lo menos 3 meses antes de hacer la solicitud del formulario N-400. Entonces, si el individuo ha estado viviendo en Texas y se muda a California, deben vivir en California por 3 meses antes de hacer la solicitud N-400. Los estudiantes que tengan 18 años o más pueden hacer la solicitud donde vivan sus padres o donde estén estudiando si todavía son dependientes económicos de sus padres. Si los padres viven en California, pero el estudiante está viviendo en Texas, pueden solicitar donde están yendo a la escuela o donde viven sus padres, siempre que sean económicamente dependientes de ellos todavía. Y pueden tomar la ceremonia de juramento en cualquier lugar. Buena solvencia moral. Ciertos delitos afectan elegibilidad. Cualquier persona que haya sido encontrado culpable de un delito mayor o de un asesinato está permanentemente bloqueado para convertirse en un ciudadano norteamericano. Los solicitantes tienen que ser honestos completamente acerca de sus arrestos y delitos, aunque estén avergonzados de ellos. Un delito menor podría no impactar el caso, pero mentir acerca de él puede hacerlo. Si una persona tuvo un delito menor y no le avisa a la agente de migración o no lo pone en su solicitud, también cuando hablan con el agente pueden hablar del caso si no lo pusieron en su documentación. Nunca es demasiado tarde para decir la verdad. Lo que es muy importante es siempre decir la verdad, porque ese delito menor no puede descalificarlo. Sin embargo, el mentirle a un agente de migración puede descalificarlos para obtener la ciudadanía. Así que siempre diga la verdad. Ya sé que las personas se pueden sentir avergonzadas, pero cualquier cosa que se hable durante la entrevista es confidencial, queda entre el solicitante y el agente. Esa información no va a ser reportada a nadie más. Next, please. Knowledge of the English and Civics test. La siguiente, por favor. El conocimiento del examen inglés y cívico. Bueno, pues los solicitantes deben de poder leer, escribir y hablar y entender inglés básico y también necesitan tener un conocimiento sobre la historia y el gobierno de Estados Unidos, que es como un examen cívico. Hay algunas excepciones. Algunas solicitantes tienen diferentes solicitudes de idioma y cívicos debido a su edad y también al tiempo que llevan como residente legalmente permanente, que tiene mucho que ver pues con eso, con su edad y con el tiempo que llevan o también por algún tipo de condición médica que tengan. Naturalization test exemption. Las exenciones de el examen de naturalización. Bueno, si una persona, el solicitante tiene 50 años o más y han estado como residente legal permanente durante más años o más, entonces ellos ya cumplen con esa parte del examen de inglés. Entonces, aún así, el solicitante va a tener que tomar el examen cívico, sin embargo, va a poder ser en el idioma de su preferencia. También de los años 55 o más, es decir, con 15 años o más viviendo en Estados Unidos, también pueden estar exentos. Sin embargo, tienen que tomar un examen cívico una vez más en el idioma de su preferencia. Una persona de 65 años o más, si el solicitante tiene 65 años o más o ha tenido ya una residencia legal permanente durante 20 años o más, también están exentos de ese requerimiento del examen de inglés, pero también necesitan tener este examen cívico. Sin embargo, puede ser especialmente designado para ellos. Y todos estos exámenes que nosotros tenemos son en
en línea y también tienen estas preguntas ya designadas específicamente. Únicamente son 20 las preguntas que tienen que estudiar y pues una vez más ya están designados en esta lista. Y entonces ahí pues ya se puede ver, por ejemplo, cómo aplica, si son de 50 años o más o de 55 o más. eh, en las preguntas únicamente son 20 preguntas, insisto, que tienen que estudiar y entonces de acuerdo a eso va a hacerse el examen en el momento en el que van a hacerlo. La siguiente diapositiva, por favor. Disability exception. Hay también algunas excepciones por discapacidad. Esta solicitud es si el solicitante no puede tomar este examen de inglés o cívico debido a alguna condición médica y le pueden pedir a su doctor que llene el formato N648, que es esta excepción por discapacidad. En el momento en el que ya se haya hecho eso, en el formato se tiene que indicar las razones de por qué no es posible que puedan llevar a cabo este examen. Un buen ejemplo que puedo ofrecer es una persona, por ejemplo, que llegó a la oficina y pues era un doctor, había tenido una lesión en la cabeza y podía recordar ciertas cosas, pero había momentos en los que de repente como que ya no recordaba nada. Entonces el doctor registró y documentó esa situación y pues era parte del por qué no podían tomar el examen. La siguiente, por favor. Attachment to the U.S. El apego a la Constitución de Estados Unidos. Los solicitantes deben también demostrar una disposición de apoyar y defender los principios de la Constitución y leyes de los Estados Unidos y también deben declarar que se apegan y son leales a los Estados Unidos y su Constitución al tomar este juramento de lealtad en una ceremonia de juramento. Entonces, tienen que ver cuál es, por ejemplo, el significado del juramento y por supuesto tiene que ver esa lealtad. No se les va a solicitar que se aprendan de memoria el juramento. En esta ceremonia de juramento, pues a todos se les dan una hoja en donde pueden leer el juramento o pueden tener alguna pantalla en donde pueden leerlo. Entonces, no se les pide que se lo aprendan de memoria, solo que puedan entender cuál es el significado de este. Questions. Preguntas. Now we'll go to the Q&A session. Ok, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. John? Sean. Hola, ¿qué tal a todos? Y sí, muchas gracias por poner sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Voy a empezar a revisarlas y también vamos a solicitarle a nuestros presentadores que las contesten, ¿ok? Entonces, la primera pregunta, Mary, de hecho, esta te la voy a dirigir a ti. ¿Qué pasa con aquellos que están esperando estas entrevistas reagendadas de ciudadanía que se cancelaron debido al COVID-19? Ahí hay dos preguntas, digamos, pero tienen que ver con eso. Si a lo mejor pudieras generalmente platicar un poco sobre, pues, cuál es el proceso para reagendar esas entrevistas. Mary, we can't hear you, so I'm not sure if there's an issue with your phone Mary, no te connection. podemos escuchar, no sabemos si hay a lo mejor un problema con tu conexión o estás muteada en el celular. Ah, una disculpa, perdón. Sí, con respecto a reagendar estas entrevistas, pues ya se está trabajando con todas las oficinas justo para poder reagendar estos casos. Sí se están poniendo antes que los nuevos, ¿no? Igual que los casos antiguos. Es decir, todo el directorio está trabajando con todas estas oficinas para poder hacer que tengan esta nueva fecha. Gracias. Muchas gracias, Mary. Ok, muy bien. La siguiente pregunta, Colleen, si a lo mejor esta te la pudiera hacer a ti.
¿cómo es que estamos platicando sobre el tratamiento de algunas bases de inadmisibilidad que a lo mejor pudieran ser exentas, pero pueden ser una exclusión para la naturalización? Y a lo mejor también no sé si alguien más quisiera hablar de este punto en específico. Bueno, no sé, a lo mejor me pregunto si habría alguna forma de poder tener un poco más de información de la persona que la está preguntando, porque supongo que esto depende de a lo mejor alguna provisión de ajuste subyacente que a lo mejor existió, porque pues muchas veces si se están viendo las previsiones, por ejemplo, para las visas tipo U o tipo T o asilo o también VAWA, esas ya requieren algunas previsiones diferentes. En realidad creo que sí dependería, sería bueno poder saber un poco más a detalle, pero en general, pues sí pudiera ser bueno para el ejemplo, pero sí diría a modo general que a lo mejor pudiéramos ver en brindar información muy clara sobre, por ejemplo, la inadmisibilidad que está sobre todo adjudicada en la fase del ajuste y qué querría decir eso en el caso de naturalización. Yo la verdad es que puedo admitir que no soy experta en naturalización y más bien tiene mucho que ver con estos beneficios y más bien esa parte del ajuste para estas personas. En general, yo diría que no me parece que las personas tendrían que ser sujeto a una base repetida de inadmisibilidad por un mismo comportamiento o una misma información que a lo mejor ya se había adjudicado en en la fase del ajuste. Digo, del ajuste no me parece que necesariamente tendría que abrir una reaplicación de esa base de inadmisibilidad que ya se había considerado anteriormente. Pero digo, entendiendo la confusión ahí, creo que definitivamente sí sería bueno dar un poco de información clara en general a lo largo de los diferentes tipos de beneficios de los que estamos hablando el día de hoy. No sé, Kelly, si hay algo más que tú consideres que tendríamos que hacer o Mary. Sí, yo estoy de acuerdo con Colleen. L- En realidad aquí la exclusión sería más bien como para cuestiones de asesinato y no necesariamente tiene que adjudicar algo en la fase de la etapa de residencia. Gracias. Sí, algo de eso puede ser que dependa. Por ejemplo, si hubo alguna actividad que sucedió desde esa fase de ajuste. Por eso es que a mí me parece que sería bastante bueno poder tener un poco más de especificaciones, pero bueno, insisto, a lo mejor es una cuestión de dar claridad sobre las bases para inadmisibilidad y para naturalización. Espero que eso sea de utilidad. Gracias. Bueno, ya que te tenemos aquí, Colleen, a lo mejor si te pudiera hacer otra pregunta para ti y también igualmente, por supuesto, Mary, digo, son las expertas en este tema. Otra pregunta es las solicitantes que a lo mejor se les negó eh, por razones que pudieran a lo mejor llegar a la deportación pudieran a lo mejor llegar a ser deportadas o simplemente se les rechaza. Ok, a ver, quiero asegurarme de que estoy escuchando bien la pregunta. Si pudieras repetir la pregunta, por favor. Sí, la voy a repetir. Las solicitantes o los solicitantes que son denegados por razones que pueden llegar a la deportación de una residente legal permanente, puede mandarse a un proceso de deportación o simple y sencillamente se les tendría que denegar. Esa es una pregunta muy complicada. Sí, eso justo es lo que yo iba a mencionar porque sí, es súper complicado. En realidad, una vez más, creo que depende de cuáles fueron las bases en las que se les denegó y a lo mejor si hay alguna otra avenida en la que a lo mejor se hubieran podido convertir residentes legales permanentes, pero sí sería un caso específico, una disculpa. Pero en general, si hay una razón para denegación de la naturalización, para la solicitud como tal, pues eso no quiere decir que cuando se denega la aplicación o la solicitud, no quiere decir que entonces ya no eres un residente legal permanente, ¿no? Entonces, hay diferentes procesos. Entonces, si tienes la solicitud y se denega para naturalización, de todas maneras sigue siendo residente legal permanente. Ahora, si la razón por la que la solicitud se denegó es algo que a lo mejor
Puede ser que sí haya ahí un cargo de expulsión que pudiera traerse a colación. Bueno, esa ya sería una pregunta complicada de la que estaríamos hablando. Y depende cuál haya sido la actividad y si hay, cuáles son las políticas relevantes que se refieren a los procedimientos de expulsión de inmigración. Ha habido algunas prioridades actualizadas que se emitieron por la Secretaría y que son sujeto de litigio. Entonces, bueno, otra vez, eso hace muy complicado responder esta pregunta y desafortunadamente la respuesta es depende de cuál fue la actividad y cuál es la base para que ese residente permanente legal sea sujeto de expulsión. Espero que eso proporcione un poco de claridad. Disculpen las preguntas tan complicadas. Está bien. Quizá una es un poco más fácil. Mary, si te puedo hacer esa pregunta a ti. Mary, si un solicitante estuvo fuera de los Estados Unidos durante la pandemia de COVID, cuando se cerraron los aeropuertos a los viajes, ¿cómo puede alguien comprobar que tenía la intención de regresar antes del periodo de 6 meses? Hay varios, debe haber varios documentos que pueden mostrar, por ejemplo, un boleto de avión que demuestre que ya estaban listos para regresar antes del COVID o alguna información. Hay información de los centros de control de enfermedades que muestra qué países estaban cerrados, qué países estaban prohibiendo los viajes. Cualquier documento que puede comprobar que fueron circunstancias fuera de su control podría o no debería afectar su ausencia de los Estados Unidos durante COVID. Gracias. Mary, si te puedo hacer una pregunta más. ¿Qué sucede en el siguiente escenario? Un residente permanente legal aplicó basado en un matrimonio de 3 años con un ciudadano. Y antes de que ese residente permanente haya tenido la entrevista o le hayan tomado el juramento, el ciudadano norteamericano muere. Creo que esa es la pregunta. Tendrían que, pues, pueden proceder con la solicitud, solamente tienen que traer la documentación. Y no sé, Colin, no sé si quieras añadir algo, pero yo creo que se puede continuar con la solicitud. Creo que es correcto, Mary. Hay un proceso separado para viudos si no han empezado todavía el proceso de naturalización. Creo, quizá puedo estar equivocada, pero voy entonces a ceder la palabra a Mary. Sí, tenemos información en el sitio web uscis.gov. Hay demasiada información acerca de los viudos y viudas, pero en cuanto a ciudadanía, se puede proceder con la solicitud, solamente tienen que proporcionar la documentación. Gracias, Mary. Las siguientes 2 preguntas voy a tomarlas juntas y son acerca del N648 y Kelly también, si quieres compartir con nosotros desde una perspectiva más elevada. Las preguntas son, ¿en qué circunstancias se puede denegar una 648? Y otra pregunta es, ¿podrían dar algunos ejemplos de por qué alguien podría obtener una excepción de discapacidad médica? Mary, ¿quieres contestar primero? Sí, yo doy el ejemplo de una persona que tuvo un golpe en la cabeza, se documentó y por supuesto dieron suficientes documentos para comprobar que ese fue el caso. Entonces, yo no soy un médico y no puedo decir exactamente por qué razones, pero
debe haber un nexo al respecto de por qué no pueden recordar o por qué no pueden aprender o por qué no pueden aprenderse las preguntas y respuestas. Solamente algo que se refiera a la incapacidad de recordar y la incapacidad de aprender, cualquiera que sea la forma como lo explique el médico. No sé si quieras responder después. Sí, yo solamente añadiría que distinguiríamos cuando se necesita nada más una adecuación por una discapacidad, pero si no se refiere a ninguno de esos dos hechos, si es cualquier otro problema, no cumpliría el estándar. Thank you. Gracias. Colleen, any other perspectives to add on- Colleen, ¿alguna otra perspectiva del N648? Nada de mi parte, gracias. Okay. Okay. Mary, could I direct the next one Mary, to you? ¿puedo hacerte la siguiente pregunta también? If someone Si alguien interview or appointment no oath, is there a time va a su entrevista o a su ceremonia de juramento, ¿hay algún tiempo límite para reagendar cualquiera de esos eventos? ¿Cuál es el proceso para reagendar? Deberían mandar una solicitud, si lo hacen en línea sería maravilloso. Pueden solicitar reagendar ya sea su entrevista o su ceremonia de juramento y dar documentación acerca de las razones por las cuales no pudieron asistir, ya sea su ceremonia de juramento o su entrevista. Mary, while I have you in the spotlight, Mary, ya que te what is tengo the typical waiting aquí, period for ¿cuál es processing a el form? periodo, el tiempo de espera típico para que se procese el formulario N400? Bueno, eso varía de estado a estado y nuestro recurso de ciudadanía y en nuestro sitio web tenemos una herramienta donde cualquier individuo puede verificar, dependiendo en su estado, cualquiera solicitud que estén haciendo, especialmente en la solicitud de N400, cuál es el tiempo de espera. Pero otra vez, está haciendo todo lo posible para que se agenden y se reagenden. Incluso durante COVID estaban um, Applicants were asked to come for their oath and they were doing it in a car. As they drove their car, they would administer. estaban tratando de hacer adecuaciones, incluso en algún estado estaban haciendo las entrevistas desde su carro. Hemos estado tratando de hacer las entrevistas y las ceremonias de cualquier forma que sea posible porque sabemos qué tan importante es para los individuos convertirse en ciudadanos. And I dropped Gracias, in the Mary. chat, you'll see, Y en la caja de chat USCIS's web pages on verán you can go on la liga and during para exactamente la página de tiempo de proceso de los formularios y les puede dar diferentes estadísticas en el tiempo promedio que se toma that type of form type there. procesar Might be useful to X formulario o X solicitud. Quizás eso sea una herramienta útil para ustedes. continuing on with the previous questions that we asked a little bit Y before. continuando con una de las preguntas que hicimos un poquito antes, Mary, si puedes hablar un poquito acerca de eso, ¿hay alguna política, un lineamiento para aquellos individuos que estuvieron obligados a permanecer fuera de los Estados Unidos debido a las situaciones de COVID, porque había cancelaciones de vuelo, porque se cerraron los aeropuertos o por las condiciones de los países? No estoy al tanto de los lineamientos o en las políticas, pero de hecho, el lineamiento incluso antes de COVID es que si se puede demostrar por qué, cuáles fueron las circunstancias fuera de su control que le impidieron regresar a los Estados Unidos y que lo obligó a estar más de 6 meses o de un año fuera, entonces traer esos documentos para su entrevista o enviarlos, ese es el estándar. Gracias. Thanks, Mary. Gracias, Mary. Mary, keeping to the theme on the naturalization, these questions here.
Ok, hablando de naturalización y otra pregunta es, ¿hay alguna excepción o alguna adecuación para los exámenes de inglés o cívico para los individuos mayores de 65 años que no pueden leer o escribir? We have the exemption on the Tenemos la 65 excepción para los mayores de 65 años, years as a lawful permanent resident. ya que si es que han sido residentes permanentes por más de 20 años. I always Esa es una de las excepciones que tenemos. Y yo puedo recomendar que cualquier adecuación si alguien necesita que la persona hable más lento o más alto, escríbalo en la sección de adecuaciones en el formulario N400. O si el individuo necesita que alguien le repita las preguntas, cualquier cosa que se necesite como adecuación para el solicitante, por favor pónganlo en esa sección de adecuaciones en el formulario N400. No solamente si la persona necesita una silla de ruedas o si necesita un intérprete o un intérprete de señas. Esas adecuaciones pueden ser cualquier cosa que el solicitante pueda necesitar. Gracias. Yep, thank Mary, and I know you've done these type of Mary, y yo sé que tú ya has hecho este tipo de entrevistas. Hay una pregunta acerca de si hay adecuaciones para una persona con una condición médica, una enfermedad médica donde no pueda viajar, que la persona esté confinada a su casa. Sí, tenemos entrevistas en los hogares. Otra vez, cuando se hace la solicitud, se tiene que escribir en la caja, en la sección de adecuaciones, o si después de la solicitud, si algo sucede y el individuo está confinado en su casa, se puede hacer la solicitud con su oficina local para hacer esa adecuación para el solicitante. Gracias. Thank you, Mary. Gracias, Mary. To clarify one of the questions that Para aclarar en una de las preguntas, and maybe I can help clarify that. y quizá yo también pueda ayudar a aclararlo, si una persona es analfabeta, That does not eso constitute a waiver from no constituye una excepción para tener que cumplir con el requerimiento de inglés. Si hay una razón médica NSS 48, quizá eso pueda recibir una excepción médica, pero la persona desafortunadamente si no tuvieron acceso a educación formal o si son analfabetos, no están automáticamente exentos de los requerimientos de inglés. Y eso es como seguimiento a esa pregunta que All right, let's see some more. We do have some comments. I see some great comments and tenemos feedback. algunos comentarios, veo preguntas y retroalimentación muy importantes acerca de las Thank you for those. We will take those. hojas que publicamos. Thank you for those. Recibimos esos comentarios, muchas gracias. To the team. Y yo les voy a entregar esa retroalimentación a los miembros del equipo. Mary, back to the rescheduling letter. Mary, regresando a las cartas para reagendarlos, tengo una pregunta. Yo sé que los comentarios de la pregunta es, conozco a alguien que reagendó su cita para la ciudadanía y después recibió una carta diciendo que su caso iba a permanecer abierto hasta un año, pero esa persona tuvo que poner sus razones por escrito. ¿A dónde se debe enviar esa carta? ¿A dónde va la carta? Yo sugeriría que se cree una cuenta en línea y pueden enviar el mensaje a través de la cuenta en línea. Los beneficios de tener una cuenta en línea es que cuando el individuo lo hace, cualquier correspondencia, cualquier aviso, biométricos, cualquier cosa va a subirse en esa cuenta en línea. Si el solicitante pierde su entrevista o su aviso, pueden ir en línea y lo pueden ver ahí y lo pueden imprimir. Yo sugiero
que lo hagan acerca de una cuenta en línea. Es un servidor. Esa cuenta es segura, nadie más lo puede ver más que USIS. Hay un punto ahí donde pueden hacer un comentario, donde pueden subir cualquier documentación o cualquier prueba con las razones por las cuales no fueron a su entrevista o por las cuales tienen que reagendar la Thank you, entrevista. Mary. Gracias, Mary. There's a question, on Mary, hay una citizenship, pregunta professional de services. naturalización en lo que se Can refiere a miembros, parents apply for citizenship eh, under their child los who's a US veteran? Veteran, not padres actively serving. de una persona que sea un veterano pueden solicitar por el estatus de veterano de su hijo, que aunque ya no esté sirviendo. I heard the child was an LPR, then I heard the child was a US citizen. Ok, no escuché bien. Es el hijo es un residente permanente But if they're a o veteran, ciudadano. US citizen. Bueno, If they're a pero US es, citizen, yes. si es un ciudadano veterano, sí, Apply for the parent. sí, sí pueden solicitar los If you padres. want to add any more details in the Si chat, se quieren, uh, si quieren añadir más detalles para que podamos contestar esa pregunta, gracias, Mary, por eso. A US citizen can apply for their parents, O sea, children, un ciudadano puede hacer la solicitud para sus padres, para sus hermanos, hermanas. Todo eso también está parte, es como parte de la solicitud que pueden mandar para sus parientes. Ahora, las personas que también ya se naturalizaron y si ellos ya son ciudadanos, entonces también ese mismo día pueden aplicar para miembros de de sus familias. También eso lo pueden hacer. Es decir, no se tienen que esperar, no hay un periodo de espera. Pueden, si ya tomaron el juramento, entonces pueden iniciar también la solicitud para sus parientes. thank you, Mary. Gracias, Mary. Colleen, if I Colleen, direct si my pudiera question ahora your way, dirigir una pregunta hacia ti. comment, and the question is, La pregunta es, bueno, tengo un cliente que sí tiene una green card, pero ahora su marido, es decir, el agresor, no está dispuesto para emitir la ciudadanía. Ella ha pasado por VAWA, no, perdón, no ha pasado por VAWA ni nada así. Sigue casada y ella no se quiere divorciar e incluso siguen mintiendo con respecto a que viven en la misma casa. ¿Cuáles son sus opciones? Bueno, de hecho, ella puede aplicar para o solicitar para la naturalización en sí sola. Es decir, ahora que ya es residente legal permanente, el proceso de naturalización es únicamente de ella. Entonces, ella ya no necesita, digamos que su ayuda para la solicitud, en lo más mínimo. En realidad, ahora es su solicitud y entonces habría que proceder con eso. Creo que a lo mejor puede ser que tenga preocupaciones con respecto a su capacidad de, a lo mejor de alguna manera, brindar información incorrecta para el UCIS o a lo mejor de alguna manera tratar de interferir en el proceso que pues en realidad solamente es suyo, entendiendo que puede ser que haya un miedo, a veces lo que a lo mejor, digo, no se puede a lo mejor también ver que dicen Aetna o algunos otros aquí como proveedores de servicios, pero sí puede haber algunos otros pasos que se hagan para poder asegurar su privacidad con respecto a su solicitud de naturalización, por ejemplo, utilizando una dirección de correo separada para todo el papeleo, pero de su trámite, su solicitud únicamente y pues realmente no necesita que él participe ni coopere de ninguna manera. No sé, Edna, si a lo mejor te parece que hay algo a que agregar. No, creo que tienes razón al respecto, porque pues sí, es su solicitud nada más. Creo que aquí la complicación es que no ha aplicado a VAWA y entonces esas protecciones de confidencialidad no están ahí y no se extenderían en ese punto. Pero me parece que si una persona está solicitando para naturalización y como lo sugirió Mary, ya tiene sus cuentas en línea y si puede comunicar parte de sus miedos y preocupaciones, entonces pues puede ser que UCIS haga ciertas acomodaciones o ajustes para poder brindar esa protección. Digo, suena, no puedo hablar a nombre de la institución, pero sí parece que puede ser parte de las cosas que se pueden hacer.
Sí, definitivamente yo le animaría a ella a tener su propia cuenta de UCIS y si tiene alguna preocupación sobre cuál pudiera ser su papel o interferencia, es decir, por parte del agresor, pues alertar a UCIS. Me parece que eso sería mejor. Espero que eso responda a la pregunta. Thank you. Both of you. Gracias for a ambas. Well, Colin, while I have you here, we have Colin, another one. mientras te tenemos por acá también hay otra pregunta. Si un residente legal permanente obtuvo su green card a través del asilo, ¿hay alguna exclusión por una buena razón para, por ejemplo, regresar a su país de origen? Por ejemplo, el funeral de sus padres, ¿se necesitaría una explicación? Bueno, eso también, como muchas cosas en la migración, pues puede ser complicado. Digo, si entiendo la pregunta, se trata de una persona que ya es un residente legal permanente de acuerdo a su estatus de asilo. Entonces, ya si son residentes legales permanentes, no tendría que ser para ellos un problema el regresar a su país de origen, específicamente si se trata de algo como eso, ¿no? La muerte, por ejemplo, de un padre. Me parece que en general yo simplemente diría a las personas que tienen asilo que tomen en mente, que tengan en mente que si van al país en donde experimentaron todo este miedo y la persecución, etcétera, pues yo, por ejemplo, a una persona anterior en un estado de asilo, que ahora ya sea un residente legal permanente, aconsejaría que pues fuera con un abogado para ver, por ejemplo, qué es lo que pudiera hacer, por cuánto tiempo ir, etcétera, para no evitar cuestionamientos. Pero pues sí, si ya tienen la residencia legal permanente, ya no están en estatus de asilo, no tendría que hacer un problema, pero me parece que de todas maneras es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el viajar a lo mejor distancias más pequeñas, en tiempos más pequeños, estar ahí y tener una razón legítima también para haber ido. Pero pues sí, en general, o sea, no es automático en lo más mínimo, como que ya no sería una exclusión, pero sí definitivamente animaría a que se buscara, pues a lo mejor una asesoría por parte de un abogado para solamente estar preparados en caso de que algo surgiera. Thank you. Gracias. Another question, Otra pregunta. comment and question. We serve foster youth, some of whom Nosotros tratamos con algunas personas que están en casas de refugios, digamos, pero a veces puede ser que no estén disponibles el tutor y puede ser que únicamente tengan fotocopias de documentos y entonces no hayan tenido acceso como tal al documento, como por ejemplo el certificado de nacimiento, etcétera. Los solicitantes normalmente se les solitan a las entrevistas traer esos documentos. ¿Hay algún tipo de guía para esos casos? A lo mejor tendrían que esperarse a aplicar en el formato N400 hasta que cumplen 18 años. want to take that. Esto específicamente para personas o menores que están en una situación de un hogar de acogida. Bueno, voy a referirme a Mary para eso. ¿Puedes repetir una vez más la pregunta, Sean? Una disculpa. Sí, Mary, hay una organización de jóvenes de acogida y puede ser elegible para la ciudadanía para los padres, pero los padres no están cooperando. Entonces, no pueden obtener los documentos originales, como por ejemplo el certificado de matrimonio de los padres o a lo mejor de certificado del acta de nacimiento. Entonces, en el momento en el que llegan a la entrevista de UCIS, necesitan traer estos documentos. Entonces, la pregunta es si hay algún tipo de guía que se les pueda brindar para estos jóvenes que no pueden brindar esos documentos porque sus padres no están cooperando o tendrían simplemente que esperarse hasta que cumplan 18 años para entonces llenar el formato N400. Bueno, es que de alguna manera ya son ciudadanos, no podrían aplicar por sí mismos. Es decir,
están tratando de obtener qué certificado, qué acta de nacimiento, el de sus padres o el del de ellos, porque pueden obtener la información de los padres por parte de la oficina de estadística, ¿no? Ahí pueden tener información sobre los padres y de esa manera pueden solicitar la información también para UCIS de la ciudadanía de los padres. De esa manera tendrían su acta de nacimiento, el acta de nacimiento de los padres y también la información del padre, de la madre, de ambos estaría en el sistema. Pero insisto, yo lo que haría sería animarlos a que tengan una cuenta en línea para entonces mandar la información a través de esa vía y si pueden ir a tener, por ejemplo, también un pasaporte estadounidense. Igual si pueden tener ese tipo de información, esa es otra ruta porque, digo, los padres son ciudadanos estadounidenses y entonces el menor obtuvo la ciudadanía como derivado de eso. En realidad creo que no tenemos toda la información en esta pregunta. Sí, eh, puede ser que a lo mejor también tengamos que hacer una hoja de cálculo también de hechos, un recurso, porque esto ha salido varias veces, que los padres muchas veces no comparten sus datos, sus documentos y está provocando muchos problemas para que sus hijos puedan tener esa evidencia de que efectivamente son elegibles. Yeah, and Sí. the commenter also put Y in the chat también el comentario que se puso en el chat, si las fotocopias, digo, tenemos fotocopias de los documentos de los padres, pero no son los documentos originales. ¿Esa sería, está bien? ¿El oficial aceptaría eso, Mary? Sí, las fotocopias están bien, pero pues una vez más, si el oficial necesita el original, pues entonces tendrían que hacer una solicitud para otra información y entonces en ese momento a lo mejor le pueden hacer saber al oficial los problemas que están teniendo para poder obtener el documento original. Y Mary, en ambos escenarios, digo, porque también se mencionó que esto sucede en ambas situaciones. Algunos ciudadanos, algunos padres sí son ciudadanos estadounidenses, pero algunos se naturalizaron. both scenarios. Es decir, son ambos escenarios los que se están presentando. Was the USC parents, were they derived? Bueno, por supuesto que los ciudadanos estadounidenses pueden tener información sobre esa acta para poder mostrar la conexión con ellos y con los padres y eso, digamos que tendría que pasar a través del Estado, digamos que no se tendría que emitir el acta de nacimiento como tal, entonces tendría que a lo mejor ser a través de la ruta del pasaporte y si se naturalizaron, pues entonces ahí una vez más no se necesitaría la documentación para comprobar la conexión con el padre, para comprobar que es el padre y entonces sí, vamos a tener que hacer esta hoja de cálculo, este recurso, porque sí ha surgido mucho, incluso también cuando hicimos la capacitación sobre ciudadanía, vimos que esta era una pregunta que se repetía muchas veces. Gracias. Gracias a ti, Mary. Next one is a follow-up. Ok, la siguiente es una pregunta de seguimiento a la que se hizo con respecto a los miembros del servicio, Kelly, Mary, etcétera. Pero aquí agrega un poco de detalle. ¿Hay algún beneficio o alguna exención para los padres cuyos hijos son ciudadanos estadounidenses y veteranos estadounidenses? Es decir, ¿hay algo especial en consideraciones para cuando aplican para su ciudadanía? I am not aware of. No hasta donde yo sé. The only thing that I can O say sea, lo único que se me puede ocurrir es que no se tienen que esperar, por ejemplo, para un número de visa, es decir, si son hijos de un ciudadano, al final de cuentas ya no es necesario. Sí, mi respuesta sería la misma que Mary. Hasta donde yo sé, no estoy consciente de que haya ningún tipo de proceso especial con respecto a que sea el proceso de un miembro que ha servido. Puede ser un familiar relativo. Sí, me parece que sí. Y esta no era la pregunta, pero para esposos e hijos, el ejército trata de informarles y de promover ayuda para ayudarlos. Así que para que la familia, si un miembro está sirviendo activamente, el ejército les estará ayudando para hacer la solicitud de ciudadanía.
Gracias. Colleen and Kelly, if I could direct the Colleen y next one. Kelly, la siguiente pregunta es para ustedes dos. Quizá puedan compartirnos sus ideas acerca de esto. El comentario es, yo entiendo que se lleva años y no es que décadas para la reunificación de hermanos. ¿Hay algunas circunstancias que puedan ayudar a acelerar ese proceso? Desafortunadamente, no creo. Es una pregunta de cuándo hay una visa disponible para esa categoría de preferencia. Y yo no sé, Kelly, ¿puedes pensar en algo? Bueno, no es directo, pero podrían pensar quizá en hacer una solicitud para entrar de otra forma, por ejemplo, en el programa de lotería. Yo sé que algunas personas ganan la lotería y el hermano puede unirse de esa forma, o quizá con una visa basada en estudios o en empleo, pero no, yo estoy de acuerdo con Colin, como lo dijo, esas están basadas en las reglas y cuando haya una visa disponible y eso no puede cambiarse. Un grupo. One person can't be put above another for, even for Una exigent circumstances. persona no puede saltarse las reglas establecidas para ese grupo. Gracias. Colleen, another one in your Colin, area. otra Sorry pregunta. for the longer ones going your way. Lo siento que te tocan las preguntas más largas. Seeking Está bien. guidance for clients Ok, estoy buscando ayuda para clientes que están buscando asilo defensivo, pero aún tienen a familiares que están enfrentando violencia en su país de origen. Y sus hijos y esposos no tienen pasaportes para salir del país. ¿Hay algún comentario o alguna ayuda en ese caso? O la pregunta, ¿está buscando ayuda en un escenario como ese? There's a lot to unpack in that Bueno, question. hay mucho de qué hablar en esa pregunta y no quiero. Creo que probablemente hay muchos detalles en ese escenario en la vida real. Y sin tener todos esos detalles, no quisiera dar una respuesta definitiva, porque hay hechos que quizá no están incluidos, pero en general hay muchas cosas que están pasando, por ejemplo, para ciudadanos de Afganistán y para aquellos que se les permitió entrar a los Estados Unidos, que algunos están todavía en el proceso de refugiados o que están solicitando permiso para entrar por razones humanitarias. Es algo difícil hablar en este caso, cuál sea el camino mejor para esta persona, cuál es el mejor camino para esta persona. Yo sé que ha habido algunos eventos que son específicos para ciudadanos de Afganistán que quizá estarían mucho mejor preparados para este tipo de preguntas y dar sugerencias acerca de cómo proceder. También hay muchísimos niveles de litigio que tienen que ver con todo el tipo, todos los diferentes tipos de beneficios que acabo de mencionar. Es muy complicado. Yo sé que muchas personas han hecho la solicitud de permisos por razones humanitarias, por preocupaciones en cuanto a la seguridad en Afganistán. Y se puede hacer solicitudes de parte de alguien que todavía está en Afganistán, pero hay un retraso significativo. Yo sé que ese no es algo inmediato. También el procesamiento de refugiados se lleva normalmente un tiempo largo y eso está complicado por el proceso consular en Afganistán. Y bueno, todo eso es difícil para mí dar un
consejo específico en esta situación. Y yo quisiera resaltar que hay diferentes caminos, hay diferentes, cada uno tiene diferentes pros y contras. Yo sé que Sean ya puso algo en la caja de preguntas que está en la página, en nuestro sitio web, que tiene que ver específicamente con ciudadanos de Afganistán, y yo sugeriría definitivamente ver qué información hay disponible y quizá hablar con otros proveedores de organizaciones sin fines de lucro que han hecho un gran trabajo de defensoría y de representación para ciudadanos de Afganistán, y pienso específicamente en Welcome US para explorar alguna información que podrían tener en este caso. Yo sé que quizá no es una respuesta muy satisfactoria, pero creo que desafortunadamente es la mejor respuesta que puedo dar aquí. Thank you. And one technical question that came in, Annette received. There was a question on if Hay una the pregunta en una de las slides diapositivas. recorded and distributed afterwards. Es si esto va a ser grabado y si va a ser distribuido después. Sí, vamos a tener una página en el sitio web donde van a poder ver las diapositivas. Muchas diapositivas, las diapositivas no van a estar disponibles para ser distribuidas, pero la grabación sí. Ok, por razones de tiempo, yo sé que hay todavía muchas preguntas y respuestas y que todos estamos muy contentos de tener a nuestros colaboradores del USCIS, pero yo sé que nuestro webinario iba a terminar como en 8 minutos, así que quisiera hablar un poco más acerca de los beneficios de naturalizarse y por qué todos creemos que se debe alentar a las personas a que se naturalicen, especialmente en estos grupos protegidos. Yo sé que ha habido un gran interés en alentar a estas personas y queremos alentar a todos los proveedores de servicios como ustedes. Por favor, infórmale a los individuos que se deben y se puedan naturalizar, que no es un proceso tan intimidante como ellos pueden creer que es. Hemos puesto aquí los requerimientos para que todos ustedes los revisen. Yo sé que hubo muchas preguntas, fueron preguntas muy buenas acerca de cuáles son las razones para no ser admitido, los procedimientos de expulsión, las excepciones, todas esas cosas. Lo que yo quisiera decirles a todos es que vayan a la biblioteca de NIWAP y a las herramientas que están ahí. Hay herramientas de evaluación que les pueden decir a través de preguntas simples si una persona se debería naturalizar o si hay alguna bandera roja, porque aunque naturalizarse puede ser un gran beneficio, también es una solicitud donde se tiene que ser consciente de cosas que ya han pasado en el historial migratorio de su cliente en el pasado. Si esta herramienta les muestra banderas rojas, también queremos decirles o repetirles que tenemos asistencia técnica. Si tienen preguntas acerca de su cliente, tiene algún riesgo para continuar con el proceso, siempre pueden comunicarse con nosotros y podemos darles esa ayuda técnica, especialmente si las herramientas les están suscitando más preguntas o si no están seguros si la ciudadanía es algo que su cliente deba tratar de obtener en ese momento. Quiero revisar algunos de los beneficios. El primero es, por supuesto, el derecho para votar, que es muy importante, pero también es una protección para perder el estatus legal. Hubo muchas preguntas que discuten, bueno, ¿qué pasa si una persona se va del país por un tiempo significativo? Como un residente permanente legal, puede ser sujeto de un procedimiento de expulsión si el Departamento del Interior o el Departamento de USCIS encuentra que puede expulsarlos. La ciudadanía también es un beneficio que tenemos que asegurarnos que los individuos que pertenecen a cierta clase protegida, por ejemplo, una persona que obtuvo un inmigrante juvenil, de inmigrante juvenil especial, o personas que
explicaron bajo VAWA. Creo que estas clases protegidas frecuentemente tienen miedo de continuar el proceso migratorio y como abogados, como defensores, podemos tratar de hablar de esos temores. Algunos de ellos pueden incluir la interferencia de sus abusadores durante el proceso. También la confidencialidad se extiende a esa solicitud de naturalización y lo tomamos muy serio. Explicarles a sus clientes, revisar la caja de herramientas que tenemos y cualquier bandera roja cuando estén preparando la solicitud o cuando se está hablando de sus requerimientos es una buena forma de tratar de alentar a las personas para que continúen con el proceso. Hay la libertad para viajar, la posibilidad de tener un pasaporte para identificarse y también tener el derecho para tener un cargo público. Hay otros beneficios adicionales que incluyen, no voy a hablar de cada uno, pero por ejemplo, yo vivo en el estado de Texas, que limita los beneficios públicos para algunos residentes. En algunos otros estados, por ejemplo, los beneficios públicos no son tan limitados para los residentes permanentes legales, pero hay muchos beneficios públicos que solamente pueden recibir los ciudadanos norteamericanos. Así que la naturalización y obtener la ciudadanía es una magnífica forma de no tener que preocuparse acerca de en qué estado estás para poder solicitar o para poder recibir algunos beneficios o no. Los beneficios públicos están en un mapa del cual Rocío habló al principio del webinario y se explican estado por estado y se explica quién puede solicitar qué beneficios dependiendo de cada estado. Y es una gran herramienta. Si ustedes están trabajando con personas que están solicitando visas T, visas U, SIJS o residencia permanente, pero no tienen que preocuparse de nada de eso si su cliente se convierte en ciudadano. Es muy importante para también mostrarle a los clientes los beneficios que podrían recibir si no tuvieran que preocuparse de estas cosas como ciudadanos norteamericanos. También una de las cosas es que no deben de estar reportando su cambio de dirección o de domicilio al Departamento de Ciudadanía. Es un gran beneficio que también les pueden explicar a sus clientes también. Y finalmente, la idea de extender la protección y patrocinio a otros miembros de su familia. Los ciudadanos norteamericanos tienen derecho de solicitar para muchos miembros de su familia más para que puedan venir a los Estados Unidos. Quizá no sean parientes inmediatos, pero tienen el derecho de por lo menos patrocinar a esos parientes. Y eso es algo, si están preocupados por sus hermanos o por otros parientes, la ciudadanía es una forma para poder ayudarlos. Además, si tienen hijos que son menores de 18 años o que están bajo su custodia y son residentes permanentes legales, si se naturalizan antes de que ellos tengan 18 años, inmediatamente van a recibir la ciudadanía derivativa. Entonces va a ser mucho más fácil para esos menores que después no tengan que preocuparse por obtener su ciudadanía en el futuro. Toda esta información va a estar disponible para ustedes después del webinario, así como la grabación. Y lo que les quiero informar es que vamos a tener una sesión de seguimiento para hablar de todas las preguntas y respuestas de las cuales no pudimos hablar el día de hoy. Desafortunadamente no van a estar presentes los colaboradores de USCIS, pero vamos a tener otros colaboradores. Aquí está la información acerca de nuestra asistencia técnica y cómo acceder a ella. Y Rocío, si quieres añadir algo más. No, solamente que gracias por mencionar esa sesión de preguntas y respuestas y quiero agradecer a nuestro panel de expertos de USCIS. Kelly Ryan, thank you so much. Y Kelly Ryan, muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia. Yo sé que vamos a tener muchas preguntas y como ya dijeron, por eso vamos a preparar esa nueva sesión de preguntas y respuestas. Todas las personas que se registraron, les vamos a mandar estas diapositivas y también los vínculos, las ligas para que puedan participar en la sesión de preguntas y respuestas del martes. Y para preguntas que son más específicas acerca de evaluaciones o elegibilidad o cómo pueden ayudar a los clientes a los que ayudan, estamos aquí para ayudarlos en cualquier cosa. Y con eso, muchas gracias y espero que todos tengan un fin de semana maravilloso
y continúen permitiéndonos ayudarles en seguir apoyando a los sobrevivientes.